¿Cuántos saben que la palabra del Señor es poderosa, viva y eficaz? Amén. Que nos alienta, nos llena de ánimo y de gozo. ¿Y los amenes? Amén. Amén. Y que a veces también la palabra confronta, ¿no? Amén. ¿Cuántos han escuchado del pastor Adrián Rogers? Ya descansa en la presencia del Señor. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de escucharlo predicar al pastor Adrián Rogers? Él a veces se lanzaba unas frases bien duras. Y quiero compartir con ustedes una frase de él en esta mañana. Él decía: si tu fe no te alcanza para moverte a la iglesia el domingo, dudo que te alcance para llegar al cielo. Pero yo doy gracias a Dios que a ustedes les ha alcanzado la fe para estar en la casa de Dios el día de hoy. Amén. Y antes de orar por este tiempo de palabra, quisiera que usted me acompañe en sus Biblias. Vamos a examinar juntos dos citas bíblicas. La primera de ellas la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 4, el verso 15. Y las dos citas que vamos a estar leyendo, yo voy a necesitar que usted la lea conmigo. Voy a contar hasta 3 y usted va a leer conmigo esta porción de la escritura. Tenemos el texto en la pantalla. Cuento hasta 3 y usted lo lee conmigo. 1, 2 y 3. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la segunda cita bíblica, creo que la podríamos decir de memoria, encontramos en Filipenses capítulo 4, verso 13. Ahí está, yo sabía que algunos ya se lo sabían. Entonces voy a contar hasta 3 y le vamos a decir todos juntos. 1, 2 y 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora sí le invito a cerrar sus ojos y que me acompañe en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias una vez más por la bendición que es estar aquí en tu casa. Queremos rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que en este tiempo tu Espíritu Santo sea ministrando con libertad cada una de nuestras vidas. Padre, pedimos por tu gracia y por tu misericordia que nada sea un impedimento entre tu presencia y nosotros. Si en algo te hemos defraudado, te pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús, perdona nuestras ofensas, límpianos, purifícanos, santifícanos. Y gracias te damos porque en Cristo Jesús somos aceptos para acercarnos delante de ti y recibir ese maná espiritual que nuestra alma necesita. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es el tema en esta mañana? ¿Qué hacer cuando duele? ¿Cuántos quieren saber qué hacer cuando duele? ¿A cuántos les ha dolido alguna vez algo? Dolores hay muchos, sufrimientos hay muchos. Y me gusta el pasaje de Hebreos, capítulo 4, verso 15. De hecho, hay algo que me gustaría enfatizar en este texto. Y es que muchas veces cuando lo leemos, pensamos que este pasaje habla únicamente de tentaciones, de pecado y de que Jesús fue tentado en todo y nada más. Pero cuando examinamos con cuidado esta cita bíblica, vemos que no solamente se habla de tentación, no solamente se habla de pecado, también se habla de debilidad, se habla de enfermedad, se habla de dolor. Y la palabra a la que debemos prestar atención es justamente esa que dice debilidades, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y la palabra griega que traduce esta palabra debilidades, la vamos a proyectar en pantalla. Esta palabra griega es atsenia. Diga conmigo atsenia. Y tenemos el significado, dice debilidad de cuerpo o mente. Débil, debilidad, de enfermedad, enfermo.
De modo que esta porción de las Escrituras no solamente nos habla de un Cristo que fue tentado más allá de lo que cualquier otra persona pudo llegar a haber experimentado en lo que respecta a tentación, sino que Él también padeció en su cuerpo dolor como ningún ser humano podría soportar. ¿Cuántos aquí hemos sido tentados? Levanten la mano los que han sido tentados. No hay por aquí algún querubín, serafín. ¿Y cuántos han pecado? Si viene la persona que está a su lado, levanta la mano que tú has pecado, levanta la mano. Ahora, ¿qué sucede cuando somos tentados y pecamos? ¿La tentación persiste? ¿Sigue allí? Ya no. Una vez que uno es tentado y peca, la tentación desaparece, se va. Ahora, cuando uno es tentado y no peca, la tentación está presente. Y mientras uno se mantiene firme, el enemigo buscará la ocasión para que el cristiano caiga. Entonces, ¿bien hacemos en decir que cuando uno se mantiene firme, con mayor cuidado debe andar? El apóstol Pablo decía, el que dice estar firme, que tenga cuidado, que mire bien. Entonces, ¿qué ocurre con Jesús? Jesús fue tentado, pero Él nunca pecó. Eso quiere decir que Cristo experimentó la tentación en una magnitud que nosotros no podemos entender. Porque Él fue tentado, pero Él nunca desobedeció a su Padre, de modo que Él fue tentado hasta el final y Él permaneció fiel. Y muchas veces nosotros, amados, la tentación nos juega varios pensamientos en la mente. Estábamos viendo en el estudio bíblico el miércoles lo importante de llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Pero cuando el pequeño no lo hace, entonces peca, cae, se equivoca. Pero Cristo Jesús, amados, tuvo tal nivel de obediencia y de entrega a su Padre, tal nivel de santidad. No encontramos por ninguna parte en las Escrituras, entre los atributos de Dios, alguno que se repita más de una vez, o donde se inste a que adoremos y repitamos más de una vez. Por ejemplo, no hay un pasaje que diga Dios es amor, 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 o que diga Dios es gracia, 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 o Dios es misericordia, misericordia, misericordia. Pero hay un atributo que sí se repite 3 veces: santo, santo, santo. Jesús se mantuvo fiel hasta el final. El momento de la crucifixión, que es algo que vamos a ver más adelante, Jesús tenía todo el poder para liberarse. Él podía dar una orden y enviar ángeles para que se encargaran de aquellos que ni siquiera en el momento de morir respetaban su muerte, porque le decían de todo. De modo que en este pasaje de Hebreos capítulo 4, verso 15, podemos llegar a algunas conclusiones, entre ellas decir que nadie jamás, solo Cristo, ha experimentado en su cuerpo el mayor y más grande de los dolores. Y a veces, amados, le contamos a un hermano algo que nos está pasando, ¿no? Me está pasando esto, me siento muy adolorido, me duele esto, esta situación está terrible. Y a veces la persona que nos escucha nos dice, yo te entiendo. Y nosotros por dentro, pero ¿cómo me vas a entender si tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando? Pero Jesús, Él sí nos entiende. Sí podemos acudir a Él con nuestros dolores y sufrimientos, porque, amados, nadie sufrió más que Jesús. Y en el otro pasaje, Filipenses capítulo 4, verso 13, todos lo sabemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé cuántos han dedicado este texto
a alguna persona. ¿Cuántos han dedicado este pasaje alguna vez a alguien, no? Tenemos quizá por ahí el joven que está estudiando en la universidad, empieza a conversar con sus padres, se viene la temporada de exámenes, está difícil, entonces por ahí el padre le dice al hijo, hijo, no te preocupes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Quizá dos hermanos en iglesia conversando, uno está enfermo, le dice al otro, estoy padeciendo una enfermedad terrible, quiero sanarme. Tranquilo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Situaciones como estas, muy variadas, ¿no? Quizá alguien quiere empezar un emprendimiento. Ahí está un joven cristiano con una idea, un proyecto. Quisiera comenzar esta empresa, pero no estoy seguro. Entonces el hermano en la fe le dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. A inicios de año, ¿no? Las personas quieren entrar al gimnasio, cuidarse de la alimentación. Ya están los cristianos conversando, se ha hecho difícil luego del pavito en Navidad. Ojalá pueda volver a retomar esa vida fitness. Entonces el otro hermano le responde, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ahora, el detalle es que este pasaje es muy conocido, pero también muy mal usado por muchos creyentes. Y es en este pasaje donde podemos ver lo crucial, lo importante que es el considerar el contexto de una cita bíblica para entender qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando leemos este pasaje que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y prestamos atención a lo que hay después y lo que hay antes de este pasaje, en todo el libro de Filipenses hay un énfasis que se repite en cada capítulo, y es que el apóstol Pablo está haciendo hincapié y está mencionando una y otra vez todo lo que le ha costado seguir a Jesús, todo lo que ha tenido que sufrir. De modo que entendemos que este pasaje no habla de omnipotencia, no dice todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Este pasaje habla de omnisufriencia, todo lo puedo sufrir en Cristo que me fortalece. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y amados, la clave no es si usted va a sufrir o no, porque todos vamos a sufrir. La clave es en quién usted va a sufrir. ¿Solo o en Cristo? ¿Qué hacer cuando duele? La vida va a estar llena de momentos difíciles y como cristianos no debiéramos dejar que las tribulaciones sean cosas que nos tomen por sorpresa. En más de una porción de la Escritura vamos a encontrar bases bíblicas para sostener que las tribulaciones, los problemas, la adversidad en la vida del cristiano no solamente que son cosas inevitables, sino que son cosas necesarias. Muchas personas llegaron al conocimiento de Cristo gracias a una enfermedad. Podemos seguir desarrollando esa idea. Muchas personas se han mantenido en su relación con Cristo gracias a una enfermedad. Y muchas veces Dios nos sana porque Dios sabe que esa enfermedad de uno de sus hijos es lo único que mantiene a ese hijo conectado con Dios. ¿Qué es más importante? ¿La sanación o la salvación? La sanación involucra el cuerpo y esto se queda aquí. La salvación involucra el alma y esto no se queda, esto se va. Entonces, en medio del dolor, amados,
no cometamos el error de encerrarnos en eso que estamos sintiendo, en eso que estamos sufriendo, y aprendamos a que como hijos de Dios, cuando estamos atravesando una crisis, una fuerte tribulación, cualquiera que sea la adversidad, lo que tenemos que hacer, amados, es escuchar a Jesús. Cuando nosotros escuchamos a Jesús en medio del dolor, encontramos tres cosas que van a ser los puntos principales de este mensaje. Cuando en medio del dolor escuchamos a Jesús, encontramos confirmación, encontramos revelación y encontramos esperanza. Diga conmigo confirmación. Diga conmigo revelación. Y diga conmigo esperanza. Punto número 1. Cuando duele, escuchamos a Jesús y entonces encontramos en Él, punto número 1, confirmación de que no estamos solos. Dígale a la persona que está a su lado, no estás solo. En los momentos de dolor es fundamental recordar que no estamos solos. Jesús mismo nos asegura su presencia, su compañía, y una promesa maravillosa es la que encontramos en el libro de Mateo capítulo 28, el verso 20. En su segunda parte dice: he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y hay porciones de las Escrituras que debieran considerarse no solamente en un sentido, sino en dos sentidos. Porque aquí se nos dice que Él está con nosotros todos los días. Pero nosotros tenemos que estar con Él también. ¿Recuerda la historia de Enoc? ¿Qué dice Génesis? Que Enoc caminó con Dios. No dice que Dios caminó con Enoc. Dice Enoc caminó con Dios. Es diferente. Jesús ha prometido que va a estar con nosotros, pero nosotros estamos con Él. Él está con nosotros. Más cerca de lo que cualquier otra persona podía estar. Por eso Él envió al Espíritu Santo, porque Él quería estar no solo a nuestro lado, sino dentro de Él. Para ilustrarlo, aquí tenemos a la hermana Tamara y al lado está Bernardo, una madre y su hijo. ¿Se aman? Hay amor. Y podemos verlos que están cerca, uno al lado de otro. Pero yo no puedo decir que Bernardo está dentro de la hermana Tamara. Está al lado. El Espíritu Santo está. ¿Quién está más cerca de nosotros? El Espíritu Santo está con nosotros. Dije que el Espíritu Santo está con nosotros. Y nosotros tenemos que estar con el Espíritu Santo. Dios está conmigo y yo estoy con Él. Eso es vivir una relación más allá del conocimiento. Vivir una relación de cercanía. Un pasaje muy interesante, una historia que encontramos en el libro de Marcos capítulo 5, los versos del 25 al 34, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero es una historia que yo creería que la mayoría conocemos, donde se nos habla de una mujer que padece flujo de sangre. ¿Cuántos han leído esa historia? Esta mujer lo había perdido todo, no solamente su salud, sino que había invertido todos los bienes y dinero que tenía para intentar encontrar un médico, un especialista que pudiera quitarle
su enfermedad y nadie había podido. Entonces, esta mujer escucha que Jesús va a pasar. ¿Y qué hace? Lo busca. Y ahí tenemos una escena cuando ella toca el borde de su manto. ¿Qué pasa? Se sana, ¿no? Y ahí tenemos a Jesús que actúa con un poco de sarcasmo, ¿no? Porque empieza a preguntar, ¿quién me tocó? Como si no supiera. Él sabe quién le tocó. Él es omnisciente, es Dios. Pero quería que esta mujer expresara su fe en palabras, que se haga presente. Y es interesante lo que Jesús le dice a esta mujer. No le dice, tu fe te sanó. Le dice, tu fe te salvó. Ocurre exactamente lo mismo en la historia del paralítico y los amigos que lo bajan por un techo. También conoces historia. Y cuando es sanado este muchacho, Jesús, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. No se enfoca en su físico, se enfoca en su alma. ¿Por qué? Porque salvación es mejor que sanación. Si nosotros hemos recibido de Dios la salvación, puede usted caminar con la seguridad de que no necesita nada más. Ya usted alcanzó lo mejor que cualquier persona puede alcanzar en esta vida: encontrarse con Cristo Jesús y experimentar esa salvación en el alma. Otro pasaje maravilloso que me gustaría examinar lo encontramos en Isaías capítulo 43, verso 2. Un texto maravilloso donde se nos dice en este pasaje, Isaías capítulo 43, verso 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora, nota que el texto no dice, y no vas a pasar por las aguas. El texto no dice, y no vas a pasar por el fuego. ¿Qué es lo que se dice? Cuando pasemos, ¿qué va a suceder? No vamos a estar solos. Dios va a estar con nosotros. Entonces, amados, cuando en medio de la crisis, en medio de la adversidad, nosotros procuramos escuchar a Jesús, vamos a encontrar en primer lugar la confirmación de que no estamos solos. Pero para poder vivir esta experiencia, es necesario, en medio de la adversidad, saber a quién prestamos oído. Debemos escuchar a Dios. Debemos escuchar a Jesús. Y debemos hacerlo con la certeza y la convicción de que si hay alguien que pueda entendernos, es Él. Podemos acercarnos confiadamente, no estamos solos. Él no nos ha dejado solos, nunca nos ha dejado solos. Podemos acudir a Él en confianza. Amados, no enfrente su dolor con soledad. Enfrente su dolor reconociendo la presencia constante de Dios en su vida. Recuerde que su cuerpo fue hecho templo del Espíritu Santo. Podemos encontrar en nuestra relación con Dios consuelo y una paz que dice la Biblia sobrepasa, ¿qué es todo? Todo entendimiento. Ahora, en este punto, cuando hablamos de la confirmación de que no estamos solos, es necesario también hacer hincapié en que Dios nos regaló la vida de iglesia para entender que somos una comunidad, entender que somos una familia. Y a veces hay personas que cuando se enferman no quieren decirle a nadie que están enfermos. Yo entiendo que pueden haber enfermedades que sean vergonzosas, pero hay otras enfermedades que no tienen nada de vergonzosas y simplemente solos quieren atravesar la dificultad. Pero amados, entendamos,
En Cristo Jesús tenemos un Padre en los cielos que nos ha hecho a todos aquí hermanos en la fe. No es algo para saber, es algo para vivirse. Tener a quien contarle de nuestras debilidades, pedir oración, hacerlo juntos. Por eso somos una familia. Entonces no estamos solos, Dios nos deja, pero también tenemos una comunidad de hermanos a quienes podemos acudir. Y como ya lo he enseñado antes en otras prédicas, muchas veces Dios se manifiesta a través de la palabra de un hermano. Muchas veces Dios te va a abrazar a través del abrazo de un hermano. Muchas veces Dios te va a dar consuelo a través del consuelo de un hermano, porque Dios se manifiesta entre sus hijos. No estamos solos. Dios está con nosotros y somos parte de una gran familia. Número 2, cuando en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la crisis, escuchamos a Jesús, encontramos revelación de su carácter. ¿Carácter de quién? Carácter de Cristo. Diga conmigo revelación. Revelación del carácter de Cristo. En el dolor nosotros podemos descubrir la profundidad del amor de Dios. Ahora, hay un detalle con la revelación, hay un pequeño problema con la revelación. Y es que muchas veces los hijos de Dios han experimentado una revelación y se han quedado con poco. Y no han buscado más. Para poder ilustrarlo, en el primer culto hablé de la Fórmula 1. No sé cuántos aquí. ¿Hay algún fanático de la Fórmula 1? ¿Alguien que vea la Fórmula 1? Gracias, pensé que me iba a quedar solo, ¿no? En la mañana habían algunos. Ahora, una revelación escasa, no suficiente, poca, ¿no? Diría, la Fórmula 1 es unos carritos ahí, compitiendo, dando vueltas. Pero alguien que ha buscado conocer, instalar, sabe que no se trata solo de unos carritos dando vueltas en una pista. Entiende que la Fórmula 1 es un deporte competitivo, el más caro de todos los deportes, donde el piloto no basta solamente con que sea bueno, depende de un vehículo que también rinda en pista. Y luego, si el piloto es bueno y el carro es bueno, pero el equipo en box, que son los que cambian llantas, se equivocan, podría perder también posiciones. Alguien que ha buscado indagar y conocer más podría hablar de la aerodinámica del carro, cómo el viento que viene en contra es usado para que el vehículo saliera al suelo y pueda ir más rápido. Entonces, es solamente una ilustración. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. Muchos hijos de Dios han experimentado el amor que salva, el amor de Cristo, se han encontrado con el Señor como su Salvador y han recibido esta revelación preciosa y maravillosa, pero no han buscado más. Y se han conformado con esa revelación cuando Cristo tiene mucho más que ofrecer. Hay más que conocer de Jesús. Hay más que profundizar en nuestra relación con Él. De modo que cuando estamos sufriendo y escuchamos a Jesús, tenemos la oportunidad de encontrar una revelación más profunda cada vez del carácter de Cristo. El dolor se traduce en una oportunidad para conocer a Dios y su amor incondicional por nosotros. Habíamos dicho que nadie pudo haber sufrido como Jesús. Nadie puede ganarle a Jesús cuando hablamos de sufrimiento. En el libro de Mateo capítulo 27, los versos del 34 al 50,
podemos encontrar allí relatos de la crucifixión de Jesús, algunos detalles que nos hablan de su sufrimiento. El primero de ellos podríamos hablar del verso 34, donde dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, ¿qué hizo? No quiso beberlo. Otro de los evangelios dice que luego de probarlo lo escupió. El vinagre con hiel en la tradición judía era usado con un efecto anestesiante en las personas que sufrían. De modo que cuando se le ofrecieron a Jesús, la idea era que él no sufriera demasiado. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús no quería que nada ni nadie aligerase el peso de su sufrimiento. Y si él iba a sufrir, lo haría hasta lo sumo. Más adelante podemos ver también en este texto cómo algunos se empiezan a burlar de él y empiezan a decirle: salvó a otros, no se puede salvar a sí mismo. Más adelante, en el verso 48 dice: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Cuando usted tiene sed, ¿qué toma? No Coca-Cola, agua. ¿Ha tomado vinagre? El vinagre no se puede tomar puro, se diluye. Si el vinagre se toma puro, hay riesgos. No solo con el estómago, que puede ser muy fuerte. Puede quemar su esófago. De modo que cuando le ofrecen a Jesús vinagre, no era sino esto una burla hacia su sufrimiento. Lo mismo que habrían de echar suertes sobre la túnica del maestro. Piensen por un instante, ¿qué enfermedad de pronto se le viene a la mente que usted considere que es terrible, es caótica, es dolorosa? Jesús, en su cuerpo, sin morfina, sin paracetamol, sin ibuprofeno, sin nada de estas cosas, tuvo que sufrir sobre su espalda las laceraciones de latigazos que tenían que satisfacer la necesidad de un pueblo judío que quería verlo muerto. De modo que él fue castigado tan severamente para que estos judíos perdieran la iniciativa de querer ver morir a Jesús. Y aún así, lo querían muerto. ¿Quién podría hoy decirle a Jesús: yo estoy sufriendo más que tú? ¿Quién podría decirle a Cristo: a mí me duele más de lo que te duele a ti? Y estamos considerando únicamente dolor físico. Pero hay más que dolor físico. Hay dolor emocional. Es necesario estar cerca de Jesús, porque en Jesús podemos recibir revelación de quién es Él, conocerle mejor, y en Él ser fortalecidos para, aún en medio del dolor, darle a Dios la gloria. Porque es triste decirlo, pero hay cristianos que, cuando han tenido que atravesar una prueba, o alguna enfermedad, o algún dolor, en vez de acercarse a Dios, se han alejado. Hay cristianos que en medio de la prueba se han expresado diciéndole a Dios: pero si yo soy tu hijo,
Me convertí, estoy yendo a la iglesia y me empiezan a pasar estas cosas. ¿Por qué? Quizá usted ha conocido a alguien que se expresó de esta forma y luego abandonó la iglesia. Ahora imagínense por un instante que Jesús le hubiese cuestionado de esa forma a su padre. Y que Jesús le hubiese dicho a Dios: pero yo soy el que siempre te ha obedecido. Yo soy aquel que desde toda la eternidad siempre ha buscado rendirte adoración y darte la gloria. Siempre te he sido fiel. Y me envías a morir en una cruz. Pero Jesús no hizo ese cuestionamiento. Fue fiel hasta la muerte. Y nosotros. La cruz fue el mayor mal de todos los tiempos, pero también fue el más precioso regalo que Dios le haya dado a la humanidad. Gracias a la cruz no recibimos lo que merecemos, el castigo por nuestro pecado. Reflexionemos, amados, en el sacrificio de Jesús, en ese amor incondicional que le llevó a morir, llevando sobre su cuerpo el castigo que nosotros debíamos recibir. Este conocimiento constante de nuestra vida tiene la capacidad para transformar nuestra percepción del dolor y para, en medio del dolor, seguir dándole a Dios la gloria. Pero para que esto se cumpla, necesitamos estar cerca de Jesús. Dios obra en medio de las pruebas. Dios es el único que le puede dar al dolor en tu vida propósito para algo bueno. ¿Cómo lo creen? Y todo obra para bien. ¿De quiénes? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que usted esté cerca de Dios. Él quiere que usted camine cerca. Él quiere que usted cada día profundice en esa relación con Jesús. Amados, cuando entendemos que en medio del dolor podemos recibir revelación del carácter de Cristo, debemos entender que también en medio del dolor Dios puede traer una palabra específica para tu vida cuando buscas a Dios. Cuando no nos encerramos en el sufrimiento y buscamos al Señor en medio del padecimiento, Jesús puede traer en nuestra vida una revelación especial. Hay un pasaje que me gustaría examinar, donde el apóstol Pablo experimenta esta revelación. ¿Cuántos conocen del aguijón en la carne? Pablo le había pedido a Dios 3 veces: quítalo de mí. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo recibió en ese momento una revelación especial de parte de Dios, una palabra de parte de Dios. Ahora saben, es interesante que, hablando de debilidad, en ese pasaje, en ese texto, mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Esa palabra debilidad es la misma palabra griega que traduce debilidad en Hebreos.
la misma. Dios tiene algo que decir cuando usted sufre. Y cuando usted no camina cerca de Dios mientras sufre, se pierde esa revelación de parte de Dios. Mira a la persona que está a su lado y dígale, no te pierdas la revelación. Ahora dígale, no te duermas. Diablo sucio, quería que algunos se duerman en el culto, pero no lo vamos a permitir. Entonces, cuando en medio del dolor escuchamos a Jesús, número uno, encontramos confirmación de que no estamos. Número dos, cuando escuchamos a Jesús en medio del dolor, encontramos revelación de su carácter. Y número tres, cuando escuchamos a Jesús en medio del dolor, nosotros encontramos esperanza para el futuro. ¿A cuánto les gusta la esperanza? ¿Ha escuchado la frase, la esperanza es lo último que se pierde? Eso no está en la Biblia, así que no escuches esas cosas. Confirmación de que no estamos solos. Revelación y esperanza para el futuro. Hablemos de la esperanza para el futuro. Amados, la palabra de Dios nos enseña, nos muestra que el dolor no es el final de la historia. Puede que en el momento nos toque sufrir, parezca abrumador, pero Jesús nos ofrece la esperanza de un futuro mejor. Él nos asegura que nuestro dolor no define nuestra historia final. A pesar de las dificultades que tengamos que enfrentar en esta vida, hay un futuro de vida eterna y plenitud en la presencia de Dios. Y un pasaje maravilloso, una promesa linda que encontramos en la palabra, está en el libro de Juan, capítulo 14, verso 2, donde dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Jesús no murió en la cruz para que nosotros recibamos un número de días en esta tierra. Jesús murió en la cruz para darnos salvación y un camino hacia la eternidad en un nuevo cielo y una nueva tierra. El principal propósito de Dios para el presente, el principal propósito de Dios para el presente, el principal propósito de Dios para el presente no es liberar al hombre de sus enfermedades, sino liberar su alma de la esclavitud del pecado. El milagro más grande que cualquier persona puede experimentar es la salvación. Ser alcanzados por esa gracia que transforma. A Jesús le importa profundamente nuestra persona, el dolor físico. A Jesús le importa. Pero a Él le importa mucho más nuestra condición espiritual. No es cosa de hoy. También aquí hay registros históricos de hombres de Dios que tuvieron una muerte que usted no quisiera tener. Y eran hijos de Dios. De hombres que padecieron enfermedades. Dice un texto: y murió de la enfermedad que le dio.
Pero en estos registros históricos de estos hombres de Dios, una y otra vez podemos ver que ellos aceptaban el sufrimiento, aceptaban la tribulación, aceptaban el dolor y lo hacían sabiendo bien a dónde iban y qué era lo que les esperaba después. Amados, si Dios trae sanidad a su vida en el presente por algún dolor, alguna aflicción, alguna enfermedad que usted tenga, pues gracias a Dios, es una añadidura, es provisión suya. Pero si usted encuentra sanidad, si Dios no le ha quitado un dolor por el cual usted ha estado intercediendo, orando y orando, no se deje llevar por eso, recordando siempre que lo más grande ya Dios lo ha hecho y que usted sabe bien qué le espera en el cielo, una morada preparada para usted. Estar allá. ¿Acaso no vale cualquier cosa que tengamos que atravesar en esta vida? No vale. Cualquier sacrificio, cualquier tribulación, cualquier dolor. Estos hombres de Dios que fueron fieles al Señor aún en el momento de morir, nunca se equivocaron con sus ojos, porque la mirada de ellos siempre estuvo puesta más allá del cielo. Nunca permitieron que las circunstancias difíciles llegaran a desenfocarlos. Siempre estuvieron enfocados en Cristo, siempre estuvieron enfocados en Jesús. Debemos mantener nuestra mirada puesta en la promesa de Dios. El dolor puede ser intenso en el presente, pero amados, todos los hijos de Dios somos nada más peregrinos en esta tierra. Estamos de paso, solamente somos viajeros. No fuimos llamados a establecer una larga y buena vida en esta tierra, porque larga y buena vida solo le espera a los hijos de Dios en la eternidad. El enfoque, nuestra mirada puesta en Jesús. Cuando escuchamos al Señor en medio del dolor, encontramos confirmación de que no estamos solos, revelación de su carácter y esperanza para el futuro. Podemos vivir cada día confiando en la fidelidad de Dios, confiando en que su compañía y su presencia lo cambia todo. Escuchar a Jesús hablar en medio del dolor nos permite encontrar consuelo, esperanza y una mayor comprensión de su amor por nosotros. Busquemos a Jesús en medio del sufrimiento y no caigamos en el engaño del enemigo, que una y otra vez buscará aislarnos del resto y hacernos creer que estamos solos. Pero por la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la promesa del Espíritu Santo, nunca estaremos solos. Puesto de pie, amados hermanos. Vamos a orar. Y yo le voy a guiar en una oración que es mi anhelo. Usted la puede hacer de corazón. Porque en esta oración yo le voy a pedir a usted que le diga a Dios con sinceridad y honestidad: Dios, gracias por el sufrimiento. Gracias por el dolor.
Hay cosas que no entendemos. Hay pruebas que superan nuestra mente y nuestra fuerza humana. Pero diciendo el pasaje completo de Filipenses 4:13, todo lo podemos sufrir en Cristo que nos fortalece. Cierra sus ojos. Amado Señor y buen Padre Celestial, te damos gracias por tu amor incondicional. Gracias, Jesús, por ese amor que te llevó a sufrir como nadie más pudo sufrir. Padre, en esta mañana queremos decirte, en medio de la tribulación que podamos estar atravesando, en medio de la crisis que estemos atravesando, en medio del dolor que podamos estar sintiendo, gracias, Dios, por el sufrimiento. Gracias por el dolor, porque en el sufrimiento y en el dolor tenemos la oportunidad de escuchar a Jesús, de acercarnos a Él y encontrar confirmación de que no estamos solos. Nunca nos has dejado solos, nunca nos dejarás solos. Siempre podemos contar con tu compañía, siempre podemos contar con tu presencia. En medio del dolor, al escuchar a Jesús, encontramos una revelación profunda del carácter de Cristo. Padre, que tu Espíritu Santo nos aliente y nos lleve a buscarte a ti cuando nos duele y entender que hay una palabra específica para tus hijos cuando están sufriendo. Y amado Dios, ¿cómo no darte gracias por la esperanza para el futuro? ¿Cómo no darte gracias si sabemos que la salvación es más importante que la sanación? ¿Cómo no darte gracias cuando entendemos que de ti ya hemos recibido lo más importante, que ya no nos hace falta nada más? Que si tú quieres de alguna enfermedad nos sanas, y si no, también no tengo ningún problema con eso, porque sé que hay una morada para mí en la eternidad. Amado Dios, que en medio del dolor sepa buscarte y sepa reconocer que si hay alguien que me puede entender, eres tú. Si hay alguien que sabe de sufrimiento, eres tú. Si hay alguien que sabe de humillación, eres tú. Eres el único que me puede comprender como nadie más lo puede hacer. Amado Dios, yo no quiero solamente que tú camines conmigo. Yo quiero caminar contigo también. No quiero solamente que tú estés cerca de mí. Yo quiero estar cerca de ti. Ayúdame, Dios, a caminar en una vida cada vez más y más cercana a tu presencia. Dígale a Dios, no me quiero conformar. Dígale a Dios, sé que no es suficiente. Dígale a Dios, yo sé que hay más, mucho más que tú quieres hablar a mi vida. Haga un compromiso con Dios en esta mañana y dígale a su Padre Celestial: Padre, te seré fiel, no solo cuando me vaya bien. Dígale a Dios, te seré fiel cuando las dificultades, cuando los problemas, cuando el dolor se presente. Dígale a Dios, yo siempre, siempre te voy a ser fiel. Oh Dios, en el nombre de Jesús te ruego que tu palabra en nuestro corazón, en nuestro interior, tu Espíritu Santo multiplique el fruto de lo que hemos recibido hoy. Padre, que no nos olvidemos nunca de tu presencia con nosotros y tu compañía. Tú estás siempre con nosotros.
Gracias te damos por ese amor que solo tú nos ofreces. Y mientras usted está orando, quisiera animarle a que ore en sus propias palabras y que le diga a Dios en sus propias palabras cuánto le ama y cuán importante es Él para su vida. Hable con Dios. Usted se encuentra en su casa en esta mañana y dígale en sus palabras: Dios, tú eres lo más importante para mí. Has hecho por mí lo que yo más necesitaba. Me salvaste, me encontraste, me limpiaste. Y cada mañana tu amor es un amor que se renueva. Dígaselo a Dios en sus palabras. Y mientras usted ora, yo quisiera dirigirme en esta mañana. Puede ser que haya alguna persona en medio nuestro que no ha experimentado el amor transformador de Dios. Puede ser que alguien en esta mañana diga en su corazón: yo sé cosas de Jesús, sé cosas de Dios, pero nunca lo he experimentado de a de veras. No sé lo que es tener una relación personal con Jesús. Si en esta mañana hay alguien que anhela encontrarse con Cristo y experimentar esa salvación que solamente Él puede ofrecer, en esta mañana tienes la oportunidad de encontrarte con Cristo. Solo te voy a pedir que repitas la oración que vamos a hacer. Y voy a pedir a toda la iglesia que repita esta oración con voz audible para poder ayudar a las personas que lo hacen de todo su corazón en esta mañana con el anhelo profundo de encontrarse con Jesús. Repita después de mi amada iglesia. Diga conmigo: Dios, gracias por tu amor. Padre, Jesús es lo mejor que me puede pasar. Yo lo quiero recibir. Quiero experimentar su transformación. Quiero que me cambie. Quiero que haga conmigo algo nuevo. Estoy cansado de lo mismo. Estoy cansado de luchar solo, de intentarlo solo. Yo quiero a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Y te doy gracias porque sé que tú me perdonas, tú me limpias. Sé que no te importa mi pasado, las cosas que he hecho. Tú quieres salvarme hoy. Tú quieres cambiarme hoy. Y yo quiero tu amor. Jesús, cámbiame. Gracias te doy, Dios, en tu nombre.